Somos un montón hoy, hay 110 alumnos conectados. Vamos a poner presente todos. No está grabando, profe. Ay, paren, no pongan. Ay, por Dios, hoy estoy tremenda. Ahora pongan presente, por favor. Los que ya pusieron, pónganlo de nuevo para que quede grabado. Pregunto, ¿está presente una niña que se llama Quispe de apellido? Que me mandó un email. ¿No se sabe? Ok. Bueno, por las dudas, les digo a todos, en realidad, este año, creo que el año pasado también era así, eh, con este asunto de la pandemia y todo esto, y como no se puede exigir que una persona tenga conectividad continuamente, no les podemos, digamos, sancionar el ausentismo a clase. Así que el ausentismo a clase es algo que no los va a dejar libres. O sea, este comentario parece que a mí no me conviene en lo más mínimo, pero en realidad a mí me da lo mismo, a que los que no les conviene en todo caso es a ustedes. Me imagino que si uno asiste a clase, eh, aunque no participe mucho y qué sé yo, pero si está asistiendo a clase y escucha alguna explicación sobre los temas que tiene que estudiar, le va a resultar más fácil después aprobar parciales, alcanzar condición de promoción, de aprobación directa, cosas de esas, que si dejo todo para el final y después me lo quiero estudiar totalmente sola. Por eso pienso que la asistencia a clase, ustedes son grandes, ustedes saben cuáles son las ventajas y desventajas. A mí en realidad no me beneficia ni me perjudica. A ustedes, en lo que se refiere a dejarlos libres por inasistencia, no va a ocurrir. Eso no se está aplicando en época de pandemia, no en las clases virtuales, al menos por ahora. Así que aquellos que tengan dudas acerca de si se van a quedar libres o van a perder condiciones de promoción o cualquier cosa así, por no tener la posibilidad, las ganas o lo que fuere, motivo cualquiera, de conectarse a la sala de Zoom en horario de clase, quédense tranquilos porque eso no va a ocurrir. Cuando usted se pueda conectar porque presente interés o porque esté en condiciones de hacerlo, por lo que fuere, se conecta, y si no se conecta, no se conecta. Digamos, el material va a estar, lo mismo siempre está publicado en el aula virtual, y cualquier duda que tengan, bueno, mandarán un email y preguntarán. No puedo contestar, como se imaginarán, 110 emails. Entonces, bueno, la idea de dudas me refiero. La idea sería tratar de hacer consultas cuando realmente haya una duda que valga la pena, porque si no tengo que dedicar mi vida a contestar emails, cosa que no va a andar. Y aún así por ahí uno no alcanza a contestar a tiempo. Así que, bueno, eso queda a criterio de ustedes. Cada uno maneja como puede el asunto de las clases virtuales, pero nadie los va a castigar por tener muchas inasistencias y después presentarse el parcial o cosas por el estilo, nada que ver. ¿Estamos? Estamos, profe. Bien. Eh,
tampoco es poroto en contra, así hoy, ahora la profe me va a tener entre ojos porque yo no asistí. No, no. Digamos, cada uno sabe qué hacer con su vida. La profe lo único que pone es notas para evaluar de acuerdo a lo que pregunta, si lo supo, y si no lo supo, bueno, no lo supo, ya se lo sabrá para la próxima vez. Pero nada de este que vino a clase todas las veces, le va a ir bárbaro. Y yo que no fui a clase todas las veces, me van a castigar de ninguna manera. Esas cosas no van a ocurrir. Bien. Eh, espero que hayan pasado buenas vacaciones y que hayan aprobado materias en los turnos de examen, los que tenían que rendir algo. Y bueno, ahora por desgracia hay que arrancar de nuevo. Yo les voy a pedir, como les pedí a principio de año, se los renuevo al pedido, que aquellos que no se hayan conectado con la cuenta de la facultad, digamos, con el correo de la universidad, que es número de legajo @sistemas.frcutneduar, si pueden, se conecten con ese email, porque si se conectan a través de la facultad, mi computadora, digamos, está un poquito más resguardada. Yo tengo gente como Rinaldi, Terraf, Vicenti, Surgi y otros muchos que están Soler en condición de invitado. Eso quiere decir que no se conectó con el email de la facultad. Me gustaría, si pueden, de acá en adelante, que se conecten con el email de la facultad. ¿Sí? Eso sí va a ocurrir que yo, en el momento de setear la clase, del Zoom de la clase, digamos, pedir eh, la reunión Zoom para que nos demos esta clase, yo puedo decir que solamente pueden entrar aquellos que son alumnos de la facultad. Entonces, o sea, los que se conectan con email institucional, así que por favor hagan eso para que solucionen ese problema. Eso, con el correo institucional sería muchísimo mejor. Porque ahora en estas primeras clases estoy teniendo un poco de paciencia, pero por ahí esto no va a seguir ocurriendo y lo que va a pasar es que no te van a permitir entrar a la sala de Zoom porque yo solamente voy a aceptar a aquellos que tengan correo institucional. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a... Hola, Federico. Ahora vamos a empezar. Los que no hayan puesto presente, pongan presente. Y hoy vamos a empezar una unidad nueva que respecto del programa parece que estuviera un poco cambiada de orden. Y es así, efectivamente. El programa aparentemente continuaría con integrales curvilíneas. Y sin embargo, yo voy a dar hoy la unidad de funciones y campos vectoriales. Es cortita, es fácil, pero voy a empezar con eso porque integrales curvilíneas utiliza el concepto de función vectorial, campo vectorial, y la verdad es que me parece que primero habría que dar la unidad esta que voy a dar yo y recién la de integrales curvilíneas. Están como, para mi gusto, están al revés. Primero hay que definir bien todo lo de función vectorial y campo vectorial y recién seguir con integrales curvilíneas porque se requiere de funciones y campos vectoriales para eso. Así que hoy vamos a ver a esta unidad, voy a compartir la pantalla. Profe, una preguntita. A partir de hoy Dígame. se empezaría a ver los temas para el segundo parcial. Claro. Listo.
Este sería el primer tema del segundo parcial, digamos. Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿Compartí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, nosotros habíamos visto en primer año, perdón, a principio de año, no en primer año, a principio de año, que había como 4 tipos de funciones respecto de la dimensión del dominio y la dimensión de la imagen. En primer año ustedes veían funciones escalares, que eran funciones donde a un número real, a un escalar, le corresponde un número real, o sea, otro escalar. Esas se llaman funciones escalares. La dimensión del dominio es 1 y la de la imagen es 1. Así que eso es lo que vieron en análisis 1. Después, al principio de análisis 2, vimos campos escalares. Ahora yo tenía un dominio con dimensión mayor a 1. Es decir, podía tener un par ordenado, por ejemplo, de números reales, al que le correspondía un número real. En general, entonces digo, dominio acá es de dimensión 2, imagen es de dimensión 1. En general, habíamos dicho que los campos escalares podían tener n variables independientes, no solo 2, o sea, x1, x2, xn, y a esa n upla, digamos, de números reales, que son todos números, son todos escalares, digamos, le hago corresponder un único número real en la imagen. Entonces esas se dicen que son funciones de Rn en R, de los reales a la n en los reales. Ahora vamos a empezar a ver funciones y campos vectoriales, que también las habíamos mencionado. Vamos a recordar. Dijimos función vectorial es al revés que campo escalar. Ahora, la dimensión del dominio es 1 y la de la imagen es mayor a 1. Es decir, a cada número real le corresponde una tupla de números reales. Entonces, digamos, a cada número real, el dominio pertenece a los reales, le hago corresponder una m upla, porque tiene m componentes, que también se suele llamar vector, por eso es función vectorial, y cada componente de este vector es función de una única variable independiente. Entonces yo tengo que el vector y, digamos, el vector y tiene componentes y sub 1, y sub 2, y sub m, y cada una de ellas es una función de las que estudiábamos en primer año, una función escalar. A un elemento del dominio le corresponde uno de la imagen, cada componente de este vector. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Profe, vamos a ver cómo se representan las funciones vectoriales gráficamente. No. En realidad, vamos a pensar qué quiere decir que a cada número real le hago corresponder un vector. Eso quiere decir que a cada punto de una recta le corresponde un vector. No es que yo represento ahí una función vectorial como si fuera una superficie en el espacio o cosas así. Lo que pienso es que la función vectorial me da un montón de vectores, claro, me da un montón de vectores, Nicolás. Cada uno me indica, por ejemplo, la velocidad del punto sobre la recta. Digamos, tengo un punto
de abscisa X tiene una velocidad que tiene estas componentes. Otro punto de abscisa X, otra velocidad, pero todos los puntos pertenecen a una misma recta. Y a cada punto de esa recta le puedo asignar un vector que representa alguna magnitud, por ejemplo, velocidad, aceleración, campo eléctrico, campo electromagnético en general. ¿Se entiende, Nicolás? Ok. Bien. Y bueno, entonces esto era para función vectorial. Algunas funciones vectoriales que nos pueden interesar, por ejemplo, es una función cuya imagen sean vectores de 2 o 3 dimensiones, porque si no, no las puedo representar. Porque un vector de más de 3 dimensiones no puedo dibujar. Entonces digo, en general vamos a hablar de vectores de 2 o 3 dimensiones. Y ahí les ponemos un ejemplo, miren. Supongamos que tengo un vector de 2 dimensiones, o sea, estoy trabajando en el plano, ¿sí? Y entonces voy a decir, supongamos que tengo una función vectorial que a cada número real, digamos, por ejemplo, al tiempo, transcurrido cierto tiempo, le hace corresponder un par ordenado de números reales. Entonces, este vector, al R, por el vector R, en el instante t le corresponde el punto P. En el instante t más 1, supongamos, le corresponde acá el punto, otro punto. En el instante t menos 3 le corresponde acá, supongamos, otro punto. Fíjense que lo que estoy graficando son los pares ordenados de los puntos que va ocupando esa partícula que está en movimiento. Entonces, en realidad, esto que he dibujado es la trayectoria de la partícula en el tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Lo puedo explicar de vuelta, profe? No entendí lo de la trayectoria. Claro. Supongamos que vos tenés un punto que se mueve en el plano, en un plano XY. Y entonces yo voy a definir una función de cuál es la posición en el plano que ocupa ese punto XY a través del tiempo. Mi parámetro va a ser el tiempo. Eso se llamaría mi variable independiente. ¿Sí? Entonces yo digo, cuando en el primer segundo, supongamos, el punto está acá. Después de un rato, el punto está acá. Después de un rato, acá. Y así. Y entonces a cada punto del plano le hago corresponder un vector que empieza en el origen siempre, en donde el extremo del vector indica las sucesivas posiciones del punto en el tiempo. Y con eso lo que estoy haciendo es dibujar con el extremo del vector la trayectoria por donde va pasando el punto en su movimiento. ¿Ahora sí? Sí, profe. Gracias. Bien. Las funciones vectoriales, entonces, a cada, digamos, a cada número t, en este caso, le va a hacer corresponder un vector, la función vectorial, cuya componente es una función escalar que depende de t y la otra componente también, una función escalar que depende de t. Si a cada valor t le hago corresponder un vector de 2 componentes como este, se suele escribir como vector también, así, con los versores. O sea, la función que, digamos, es la proyección sobre el eje X, la componente X por Y, la componente Y por J. Bien.
Otro ejemplo, supongamos que ahora a esa misma variable independiente t, digamos, le voy a asignar en cada momento un vector, pero es una terna ordenada de números reales. Esa terna ordenada en realidad es un punto del espacio. Entonces yo voy a decir la componente x es f de t, yo tengo que conocer f, g y h. La función y de t es la componente y la función h de t es la componente z. Y de la misma manera que recién, ese vector r se va a ir moviendo de tal forma en el tiempo que va a describir cómo se mueve un punto en el espacio ahora, porque ahora es un vector de 3 componentes, o sea, es una trayectoria en el espacio. A esa función vectorial r de t la puedo definir así. Cuando la defino así, igual acá en la filmina anterior también, ¿no? Cuando la defino así, se dice que la definí en forma paramétrica. Y si la defino así, fíjense que es lo mismo, ¿sí? Si la defino así, se dice que la definí en forma vectorial. Digamos, es lo mismo. Cualquiera de las dos formas es válida. De hecho, pasar de una a la otra es inmediato. Como se trata de componentes que son funciones escalares, deberíamos, acuérdense que cada componente de este vector es una función escalar, de las que vieron en primer año. Entonces yo podría extender todo lo que sé de primer año. Puedo saber cuál es el dominio de esta función vectorial, puedo tomar límite, calcular si es continuo en un punto o no, derivadas, calcular sus derivadas y sus integrales. ¿Estamos de acuerdo? Porque todas las componentes son funciones escalares. Ahora vamos a hablar de eso. El dominio, acá, ¿cómo lo vamos a definir? Para que esta función vectorial r de t exista, tienen que existir las 3 componentes. ¿Es verdad, Luciana? Ok. Entonces, para que exista para un instante t vector r de t, tiene que existir en ese instante t f de t, y g de t y h de t. Entonces, ¿a qué les hace acordar el y? Se debe cumplir esto y esto en operaciones de matemática discreta. ¿A qué les hace acordar eso? En matemática, el y lógico, ¿a qué corresponde? Perfecto. Al i, sí. Está bien, sí, Lucas, hay un montón de... A mí también me pidió, de hecho la tengo anotada acá en un papel y hoy entré mirando la contraseña anotada, porque a todos nos ha inspirado, o a muchos nos está por expirar, a algunos de ustedes estará a punto ya, la contraseña del correo institucional, pero no es la del correo institucional, es la contraseña de Zoom, en realidad. O sea, la cuenta de Zoom pide que cambies la contraseña. Matías Mercado me levantó la mano. Sí, profe, Dígame, quería hacer una Matías. pregunta. No me quedó claro, entonces, R de t, digamos, es la función que determinamos cuando hacemos, digamos, toda la trayectoria en función de t, ¿no? Esa sería la función vectorial, ¿o entendí mal? R de t es cómo varía la posición X, Y, Z, que la posición la marco como un vector que va desde el origen al punto donde está en este momento la partícula. Ah, pero ¿Sí? no es la trayectoria desde un punto hasta otro punto determinado. Es para ese punto nomás. R de t es una función acá, en cada instante t, el punto va a estar en una posición distinta. Ah, ok.
O sea, vos tomás por ejemplo, supongamos que tenés un montón de partículas. Si tenés una mosca en tu casa, solamente una mosca, una, no 5, una, entonces vos podrías pensar desde este origen, voy a trazar un vector, digamos, el origen lo elegís vos, voy a trazar un vector donde está la posición de la mosca en el extremo. Después la mosca empieza a volar y a través del tiempo, entonces ese vector va a ir cambiando. Claro, eso es lo que no entendí. O sea, ¿el RT es la variación completa de la trayectoria o es determinada en ese punto, no? O sea, el dominio no me queda claro. RDT, ahora vamos a hablar de eso. En el caso de física, digamos, porque pareciera que no hay ningún eje que está midiendo T acá, porque es formato paramétrico esto, Nicolás. Digamos, ¿cuánto varía T? Yo podría hacer otra gráfica. Esto es física, hay un problema tremendo, pero que no tiene que ver con el análisis. Yo cuando grafico algo, digamos, una cosa es la trayectoria y otra cosa es la posición del objeto, digamos. Entonces, si yo tengo algo en movimiento, las sucesivas posiciones que ocupa una partícula en movimiento se llama trayectoria. Esa trayectoria depende, por ejemplo, puede depender de 20.000 cosas y en general depende del tiempo. Bien, si yo proyecto la posición solamente la componente X, lo que me va a dar es cómo se mueve respecto del eje X la mosca. Va, viene, se queda por acá, después se va más lejos, vuelve, solo respecto del eje X. La Y es cómo se mueve respecto del eje Y. Cada una de esas sí puede ser una parábola, sí puede ser porque en el eje de las abscisas yo represento T y en el de las ordenadas X. Entonces tengo la función f de T. Esa es otra cosa, digamos. Pero si yo ahora junto todos los movimientos, sobre todos los ejes, independientemente del tiempo, no grafico el tiempo, lo que estoy graficando es la trayectoria. En física deben haber hecho la diferencia entre graficar la posición en función del tiempo y graficar la trayectoria, porque no es lo mismo. ¿Se entiende eso? Claro. Este vector reescribe simplemente la trayectoria. No, siempre no. Este es un ejemplo para que me diga, ¿para qué te sirve una función vectorial? Por ejemplo, para describir una trayectoria. Claro, eso sí, ahí estamos, ¿sí? Porque no es que la única cosa en la que podés usar una función vectorial es para describir el movimiento de una mosca, ¿viste? Si en realidad yo tuviera ahora, supongamos, una nube de partículas, como si fuera polvito, ¿vieron en el sol? Cuando entra un haz de sol por la ventana que uno ve un montón de puntitos en movimiento, de partículas de polvo. ¿Sí? Cada partícula tendría su propia curva de movimiento. ¿Sí? Imagínense que hacen una partícula, le ponen la virome encima y empiezan a seguirla. Y va a ser un nido, qué sé yo, un enredo. Otra partícula, otro nido. ¿Sí? Cada una va a tener su propia trayectoria. No estamos, o sea, esto es de un punto. Por eso les decía una mosca hace un ratito y ahora les digo, cada partícula tiene su propia trayectoria. ¿Sí? Esto no grafica cómo varía el movimiento de la mosca, no grafica cómo varía el movimiento de la mosca en el tiempo. Esto grafica
las sucesivas posiciones que ocupó la partícula a través del tiempo, o la mosca. No cómo varía cuando varía el tiempo, sino qué posiciones fue ocupando. Eso es lo que gráfico. Porque acá el tiempo no está en ningún eje. No sé, digamos, si acá se movió rápido y acá se movió lento y acá de nuevo rápido. No sé eso. ¿Sí? Ok, bien. Ahora pensemos, como me preguntó hace un minuto, que había una niña que me había hecho una pregunta y... Ah, el dominio, Castro Luciana. Luciana me preguntó, pero ¿y cómo determino el dominio? Acá no está graficado el dominio, pero yo lo tengo que poder determinar. El dominio, ustedes me dijeron hace un momentito que son aquellos valores de t para los cuales existe r de t. Para que exista el vector r, tiene que existir la componente x, la componente y y la componente z. Entonces tienen que existir f, g y h. Y dijeron, y entonces es una intersección. Bien, entonces, ¿cuándo va a existir r de t? ¿Cuál es el dominio de r de t? Los valores de t que verifican f, verifican g y verifican h. La intersección de los tres dominios. Ese es el dominio de r. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Ahí está por ahí escrito. Dice, dada la función r de t con esas componentes, su dominio, el conjunto de valores t para los cuales la función está definida. La función r está definida, ¿se entiende? El dominio resulta de la intersección de los dominios de las funciones escalares. Entonces ahí les ponemos un ejemplo por si lo quieren calcular. Supongamos que tengo esta función r de t, donde hay tres componentes. Las tres dependen del tiempo, porque tiene que haber una sola variable t. La primera componente es raíz cuadrada de 2 menos t, la segunda componente es t a la menos 1, la tercera componente logaritmo neperiano de 2t. Tengo que ver la intersección de los tres dominios para saber para qué valores de t está definida esta función. ¿Para qué valores de t está definida? Solamente cuando el radicando dé positivo o 0. Para que el radicando dé positivo 0, t tiene que ser máximo 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, Sí, profe. t tiene que ser menor o igual que 2. Después digo, ok, y esta es t a la menos 1. ¿Para qué valores de t está definido t a la menos 1? Para cualquier valor que no sea 0. Porque si no, va a quedar 1 sobre t, y si t vale 0, no existe. No existe la división por 0. Entonces, t tiene que ser distinto de 0. Y el logaritmo neperiano, la función logaritmo neperiano, solo existe para argumentos positivos. Así que tiene que hacer que 2t sea positivo. O lo que es lo mismo, t sea positivo. Bien, entonces yo necesito los valores de t menores o iguales a 2, que no sean 0 y sean positivos. O sea que el dominio de r de t son los t que cumplen las tres condiciones.
es decir, los t que están entre 0 y 2, con el 2 inclusive. Solamente en el intervalo 0, 2. ¿Sí? Pregunta. No, profe, se entendió. Ok. Es decir, fíjense, el dominio son elementos de T. Así de que el dominio es de una dimensión. Acá. Es una dimensión, un número real entre 0 y 2. Mayor que 0, menor o igual que 2. Es un intervalo de números reales. Está sobre el eje real. El dominio. Bien. ¿Y cómo calcularíamos límite? Para calcular el límite de una función vectorial, calculo el límite de cada una de sus componentes, que son funciones escalares. Ustedes ya saben calcular límites de funciones de una variable. Entonces, el límite de la función vectorial va a existir siempre que los límites de las funciones escalares existan. Voy a poder calcular este límite si es que existen estos tres límites. Por ejemplo, tengo esta función de 3 componentes vectorial y le quiero calcular el límite para t que tiende a 0. Calculo el límite para t que tiende a 0 de cada una. Y entonces digo, para t que tiende a 0, límite del logaritmo neperiano de e al cuadrado, porque esto tiende a 0. Límite del logaritmo neperiano de e al cuadrado, 2. Porque el logaritmo en base e de e a la 2. Después, límite de t al cuadrado cuando t tiende a 0, 0. Y el límite de 2 más t al cuadrado cuando t tiende a 0. 2 más t va a tender a 2, al cuadrado 4. Así es que el límite de una función vectorial como esta, por supuesto, también me da un vector. O sea, la función vectorial me dice que se acerca al vector 2, 0, 4. ¿Preguntas? O sea, profe, y ahí estaríamos comprobando que existiría o no. Claro, acá el límite existe, porque existen los tres límites, los puede calcular Claro. perfectamente. ¿Sí? Y si yo resulta que acá tengo una función, alguna de las tres, o dos de ellas, o las tres, pero con una nomás, que no tenga límite, que no le pueda calcular límite, porque por ejemplo el límite lateral por izquierda da distinto que el límite lateral por derecha, entonces, chau, no tiene límite, entonces no va a existir el límite de la función vectorial. ¿Sí? Qué silencio que hay. Sí, Profe, profe, se entendió. Bueno, ¿puede dar más de un punto? no. El límite de una función vectorial es un vector. Esto es un vector. Acordate que esto es un vector que va desde el origen al punto 2, 0, 4. Cuando t se acerca a 0, la función, cuando el tiempo se acerca a 0, este vector R se acerca al vector 2, 0, 4 de componente, el extremo, 2, 0, 4. O sea, sería algo así como un vector acá arriba sobre este plano.
componente x2, componente z4 y la y nada, 0. Es un vector sobre este plano. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok. ¿Cómo vamos? Entonces, lo del límite lo acabamos de hacer. Continuidad. ¿Cómo vamos a definir si una función es continua? A ver, espere un poco. Ahí hay alguien que me pregunta, Constanza Garnero, ¿se entiende? ¿Se entiende? Eso se podría representar como la posición, podría representar como algo como la posición inicial. Ah, porque es para t que tiende a 0. Sí, podría ser la posición inicial. El primer punto de la trayectoria. Casi el primer punto de la trayectoria. Bien. Continuidad, pensemos ahora. ¿Cómo definiríamos continuidad? Y tiene que ser, para que la función sea continua, había 3 condiciones, ¿se acuerdan? Que exista valor de la función, que exista límite, que sean iguales. Bueno, la hemos puesto así, como resumida, acá, a la condición de continuidad. Pusimos es continua en t igual t sub 0, si sus componentes son continuas. Es decir, que tienen que tener esta ser continua en t sub 0, esta ser continua en t sub 0, esta ser continua en t sub 0. Y esta, cuando tiene que haber límite además de la vectorial, de la función vectorial, y ser igual al valor de la función. O sea, tienen que cumplirlo. El hecho de escribir esto, digamos, es lo mismo que pedir continuidad en cada una de ellas. ¿Sí? Pero, además, el límite de la función vectorial tiene que ser igual al valor de la función en el punto. No se va a pedir mucho eso, porque la mayoría, pero de todas formas está bueno saberlo. La mayoría de las aplicaciones de funciones vectoriales tienen que ver con cosas como movimientos, trayectorias, campos electromagnéticos y cosas así. Y esas cosas siempre son continuas en física, no sé, tendrías que dedicarte a mecánica cuántica, ahí ya cambio, pero en la mecánica clásica esas cosas siempre se consideran continuas. Las partículas no desaparecen bruscamente, vienen moviéndose, de golpe, chau, desapareció y después 3 metros más allá apareció de nuevo. No, digamos, es como hay continuidad en el movimiento, se presupone continuidad en el movimiento, en el tiempo, en la energía, en todo. No se puede pasar, se supone, de moverse a 2 kilómetros por hora, voy a saltar y voy a moverme a 3 kilómetros por hora sin haber pasado por todas las velocidades intermedias. No se puede. En física clásica se presupone que si yo iba a 2 kilómetros por hora y ahora voy a 4 kilómetros por hora, pasé por 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, o sea, pasé por todas las velocidades intermedias, ¿se entiende? La mecánica cuántica no, pero la física clásica sí lo ve así. Y que esto se aplica más a física clásica. Hablemos de derivada, que me olvidé. ¿Cómo hago para derivar una función vectorial? El concepto de derivada de función vectorial es exactamente el mismo que se aplica al de función escalar. Era el límite de la razón incremental para cuando el incremento de variable independiente tiende a 0. Bueno, esto es igual. Tengo una función vectorial, R, y le incremento. ¿Qué quiere decir le incremento? Incremento a t en delta t. Entonces ahora tengo R incrementada menos la R sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente. El límite de esta razón incremental para cuando el incremento de variable independiente tiende a 0.
O sea, la definición es exactamente la misma. Y entonces, derivo cada una de las componentes del vector. Derivar cada una de las componentes del vector, fíjense que no son derivadas parciales, ¿eh? Porque acá hay una sola variable independiente. Así que son derivadas, no derivadas parciales. Esto se puede expresar como para derivar una función vectorial se puede derivar cada una de las componentes. Bien, ¿y cómo hago para calcular el módulo de esa derivada? Y como esto es un vector, para la dirección y sentido ok, pero para saber cuánto vale, tengo que calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es como tipo teorema de Pitágoras. Las derivadas sucesivas se calculan de la misma manera, calculando la derivada segunda. Si quiero la derivada segunda, es derivada segunda de esta componente, derivada segunda de la segunda componente, derivada segunda de la tercera componente y así. ¿Se entiende eso? O sea, esto es como si lo trabajara componente a componente. Esta fórmula sí es algo que me tengo que acordar aparte, porque ya no es componente a componente, es el módulo del vector, para lo cual tengo que sumar los cuadrados de todas sus componentes y sacar la raíz cuadrada. Por ejemplo, tengo esta función vectorial que le asigna a t un vector de 3 componentes y me dice calcule la derivada primera y la derivada segunda. Si tengo que calcular la derivada primera, simplemente hago la derivada primera de cada una de las componentes. Derivada primera de t cubo menos 3, 3t cuadrado. Derivada primera de seno de 2t, coseno de 2t por 2. La derivada primera del logaritmo neperiano de t, 1 sobre t. Esta derivada se puede escribir así o se puede escribir así, como suma de las componentes por los versores I, J, K. Lo mismo, si quiero hacer la derivada segunda, vuelvo a derivar cada componente. Derivo la primera componente, 2 por 3, 6t. La derivada de coseno es menos seno, entonces voy a poner la constante 2 por menos seno de 2t por 2, o sea, menos 4 seno de 2t. Y al derivar 1 sobre t, que es t a la menos 1, es menos 1 sobre t cuadrado. De nuevo, así se puede escribir como vector. Bien, si el parámetro t es el tiempo, que es lo que se suele usar, mientras que la curva, dice acá, que se obtiene al mover el vector r de t, describe la posición, la derivada primera va a describir la velocidad en ese punto. Y la derivada segunda, la aceleración. ¿Estamos? ¿Pregunta? Bueno, seguimos. Integral. Porque veo que no hay pregunta, por eso sigo, digo. Integral sería lo último que faltaría de funciones vectoriales. Y si quisiera saber el valor de la velocidad en módulo, sí, tenés que calcular el módulo. Así es, Carolina. Ese vector te da la dirección de la velocidad, el sentido en que se mueve y además te da el módulo de la velocidad cuando calcules el módulo del vector con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes.
El módulo de la derivada primera. ¿Sí? La velocidad sería el módulo de la derivada primera. La aceleración, el módulo de la derivada segunda. ¿Estamos de acuerdo, Lorenzo? Ok. Bueno. ¿Cómo dijo, profe? ¿Puedo repetir? Sí, no sé quién me pregunta, pero le cuento. Vamos para atrás. Si esto que yo estoy describiendo con R, T resulta ser, si esto en vez de ser una función abstracta, digamos, el parámetro T es el tiempo, y entonces estas son las distintas posiciones del vector, digamos, al mover el vector R sobre la trayectoria, cuando lo derivo, este vector nuevo que obtengo, digamos, en realidad va a describir cómo varía las posiciones. Entonces va a describirme la velocidad. Y si lo derivo de nuevo, es cómo varía el vector velocidad. Entonces es la aceleración. Siempre del punto extremo, ¿no? Siempre, o sea, el origen siempre es el punto de origen del sistema, así que estamos hablando siempre del punto extremo. La velocidad del punto extremo, la velocidad del punto sobre la trayectoria o la aceleración del punto. ¿Sí? No, lo de la integral no lo dije todavía, ahora lo digo. Estaba repitiéndole a un compañero que me pidió que se lo repita. ¿Hasta ahí vamos? Ahí está, gracias. Gracias, profe. Y bueno, si dijimos que para derivar hay que derivar cada componente de la función vectorial, para integrar hay que integrar cada componente de la función vectorial. Y esas resultan ser integrales de funciones escalares, porque f, g y h, recuerden que son funciones escalares como las de primer año. Así que esto es una integral como la que calcularon en primer año, cada una de ellas. Por ejemplo, siempre fíjense, además esto es importante, los límites son los mismos, para todas las componentes. No vayan a hacer merengue acá con el cambio de límites. Supongamos que tengo este vector r de t, que tiene la componente t al cubo, e a la t, y la componente 2 menos t. Y me dicen que quieren que calcule la integral del vector r de t. La integral entre 0 y 1 del vector r de t es la integral entre 0 y 1 de cada una de las componentes diferencial de t. Bueno, integro la primera componente, es t al cubo, su integral, t a la cuarta sobre 4. Y a eso, entre 0 y 1. Para la segunda componente, la integral de e a la t entre 0 y 1. Y para la tercera componente, la integral de 2 menos t diferencial de t, me va a quedar la integral del primer término, 2t, menos la integral de t diferencial de t, que es t cuadrado sobre 2, también entre 0 y 1. Entonces acá tengo la integral de un vector, de una función vectorial, que me da un vector. Cuando lo calculo voy a obtener un vector. Fíjense, primero evaluamos en 1. Si evalúo en 1 me da un cuarto, la primera componente, porque cuando evalúo en 0 es 0. La segunda componente me da e a la t menos 1, porque cuando evalúe t en 1 va a decir e. Y cuando evalúe t en 0 va a decir 1. Entonces e menos 1 para la segunda componente. Y para la tercera componente, al evaluar en 1 me va a quedar 2 menos 1 medio, que es 3 medios. Y si evalúo en 0, 0. Así que las tres componentes del vector son
1/4 e a la menos 1 y 3/2. Esa es la integral definida entre 0 y 1 de la función r de t diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Denme un minutito ahora, por favor, les doy 5 minutos de recreo, qué sé yo. 5 minutos que me están tocando el timbre, 1 minuto. Ya vuelvo, no se vayan.